Ruego, hermanos, que puedan abrir sus Biblias. Vamos a ver hoy día, va a ser la primera parte porque vamos a ir viendo este pasaje con detenimiento en los siguientes meses. Y les ruego que podamos leer juntos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo 13. Sí, hoy día vamos a empezar a ver los requisitos para el pastorado. 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al versículo 13, la palabra del Señor dice así. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Como ya les adelanté, hermanos, hoy día vamos a ver la primera parte de este pasaje. Vamos a empezar a estudiar el tema de los requisitos para los pastores y también para los diáconos. Y ahora, esto es porque en nuestra iglesia, aquellos que son miembros saben que estamos pasando una etapa bastante especial, pues estamos evaluando a diferentes personas dentro de nuestra iglesia, tanto para el ministerio del pastorado como también para el diaconado. Y la evaluación, hermanos, dentro de una iglesia bautista como la nuestra, es una evaluación la cual debe ser hecha por toda la congregación, por todos los miembros de nuestra iglesia, no solamente por los pastores. Por lo cual es necesario que cada persona que pertenece a nuestra iglesia conozca los requisitos por los cuales debemos reconocer a cualquier hombre que quiera ser pastor. Y el día de hoy vamos a enfocarnos específicamente en el tema de los pastores. ¿Y cómo debe ser el liderazgo dentro de la iglesia, hermanos? Es lo que vamos a responder el día de hoy. ¿Quiénes deben ser pastores dentro de nuestra iglesia? ¿Cuándo es que deben empezar a ejercer este oficio? Y cómo es que deben ejercerlo también es algo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, antes de empezar a ver versículo por versículo, como vamos a hacer en este pasaje, hermanos, les ruego que tomemos en cuenta dónde nos encontramos en la epístola a Timoteo y por qué esta epístola es la que vamos a estudiar, específicamente esta sección respecto al tema de liderazgo dentro de la iglesia. Lamentablemente, hermanos, muchos no saben, pero Dios nos ha dejado normas y parámetros claros acerca de cómo su iglesia debe ser dirigida, cómo su iglesia debe funcionar. Y esta epístola, 1 Timoteo, tiene específicamente esa intención. Me voy a adelantar un poco y les ruego que lean conmigo 1 Timoteo 3, versículo 15, porque escuchan lo que el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo, hermanos, le escribe esta epístola a un joven pastor llamado Timoteo, el cual estaba haciéndose cargo o tenía que hacerse cargo y tenía que lidiar con muchos problemas, lamentablemente, que estaba teniendo la iglesia de Éfeso. Y Pablo le escribe esta epístola porque Pablo sabe de que Timoteo necesita recordar cosas que él ya le ha enseñado y la iglesia en general, hermanos, necesita saber de que nosotros no tenemos el derecho de decir cómo las cosas se hacen dentro de la iglesia. Dios, Pablo le dice a Timoteo, es el que es dueño de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, es la iglesia de Dios. Entonces, esto significa de que Dios es el que tiene la autoridad para decirnos cómo es que la iglesia debe funcionar. Y el tema, hermanos, de los pastores, el tema del liderazgo dentro de la iglesia es un tema con mucha importancia.
Es más, si bien se han dado casos en los cuales hay algunas iglesias en las cuales no cuentan con pastores o diáconos, eso es algo que puede suceder, pero que la iglesia debe resolver. Claramente, hermanos, podemos entender de que la iglesia no va a ir bien si el liderazgo no está bien. Jesucristo mismo dijo, aquellos que sean perfeccionados van a ser como sus maestros. En el Antiguo Testamento, a través de los profetas, Dios le dijo a su pueblo que el pueblo será como el sacerdote. La iglesia misma, hermanos, es presentada como ovejas. Las ovejas siempre van a necesitar pastores. Ahora tenemos nuestro buen pastor, el príncipe de los pastores, que es Cristo, pero Cristo, hermanos, como el apóstol Pablo mismo nos dice en la epístola a los Efesios capítulo 4, versículo 11, Él constituyó a pastores y maestros para que se hagan cargo, para que puedan liderar, para que puedan guiar a su iglesia. Y el tema del pastorado, hermanos, es sumamente importante dentro de la iglesia. Es por eso que se nos va a dejar muy claro los requisitos que se deben seguir para cualquier hombre que quiera ocupar este oficio. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de requisitos, y vamos a ver punto por punto los requisitos que Dios requiere de aquellos hombres que sean reconocidos como pastores dentro de la iglesia, sinceramente les voy a decir de que en la mayoría de las iglesias en nuestro contexto, esto es probablemente completamente ignorado. Los pastores son elegidos por popularidad. Los pastores a veces son elegidos simplemente por la necesidad. No hay nadie, entonces vemos que hermanito habla bien, que hermanito tiene buen carisma, entonces ya que él nos dirija simplemente, ¿sí? Muchas veces en muchas iglesias los pastores se autoimponen o se autoproclaman pastores. Entonces vemos hombres, lamentablemente en nuestra época, que se salen de una iglesia y se les ocurre abrir su iglesia y se autodenominan pastores. Y lamentablemente, hermanos, uno de los grandes problemas que tenemos es que los congregantes, los asistentes a las iglesias, a cualquier persona que se para en el púlpito, inmediatamente ya le dicen pastor, sin tomar en cuenta de que no cualquiera puede ser pastor. Y hermanos, en este pasaje vamos a encontrarnos con eso, algo que voy a repetir un poco más adelante. Ahora, la iglesia, hermanos, como acabamos de leer en 1 Timoteo capítulo 3, necesita estos dos oficios. Necesita pastores y necesita diáconos. ¿Por qué menciono también esto? Porque como acabamos de ver, Pablo escribe esta epístola, hermanos, a Timoteo, que era un pastor dentro de la iglesia de Éfeso, y a la iglesia de Éfeso en general, y a todos nosotros, y nos dice, hermanos, de que la iglesia necesita estos dos oficios para funcionar. Vale la pena mencionar y recalcar esto porque también lamentablemente en nuestra época se han inventado un montón de liderazgos dentro de la iglesia. Entonces, dentro de las iglesias ya no solamente hay pastores y diáconos. En la iglesia hay pastor de jóvenes, hay líder de jóvenes, hay pastor de niños, hay pastor de ancianos. En la iglesia hay ministerio, hay el líder de alabanza, el líder de esto, el líder de aquello. En muchas iglesias, lamentablemente, hasta incluso existen apóstoles, ¿sí? Pero Pablo, hermanos, nos va a decir de que para que la iglesia funcione bien, lo único que necesitamos son pastores y diáconos aprobados. Ese es el tipo de liderazgo que Dios ha dejado para su iglesia. Todos los demás tipos de liderazgo que acabo de mencionar, tú no vas a encontrar rastro de eso en el Nuevo Testamento para aplicarlo a la iglesia del Nuevo Testamento. El tema de los apóstoles, obviamente, se requiere un poco más de estudio en el Nuevo Testamento respecto a esto, porque algunos van a utilizar Efesios capítulo 4, versículo 11, un pasaje que ya he mencionado, para decir de que todavía existen apóstoles. Hermanos, si todavía se requiriera el oficio del apóstol dentro de la iglesia, creo que Pablo le diría claramente a Timoteo qué requisitos debemos nosotros tomar en cuenta para reconocer a alguien como apóstol. Pero si ustedes leen las cartas pastorales, que específicamente son dirigidas para que sepamos cómo la iglesia debe funcionar, no van a encontrar de que el apóstol Pablo mencione a otros apóstoles. Es más, cuando el apóstol Pablo menciona a otros apóstoles en el Nuevo Testamento, la forma en la que se va a dirigir a ellos es como falsos apóstoles, es como obreros fraudulentos. Incluso Pablo los va a comparar con siervos de Satanás. ¿Por qué? Porque después de los 12 apóstoles, aunque hoy día no quiero entrar en una discusión amplia sobre eso, tal vez en otro momento podamos hacerlo, pero después de los 12 apóstoles, hermanos, el Nuevo Testamento en ningún lugar va a afirmar de que pueda volver a ocuparse ese tipo de oficio, como la Iglesia Católica dice,
como lamentablemente los mormones también dicen, y lamentablemente también algunas iglesias evangélicas. Pero hermanos, claramente ustedes pueden leer toda la epístola a Timoteo, pueden leer Tito, pueden leer 2 Timoteo, y no van a encontrar de que tal oficio sea necesario dentro de la iglesia, sino que más bien los pastores como Timoteo lo que debían hacer era someterse y sujetarse a la enseñanza que ya habían dado los apóstoles, que Cristo encomendó. Y hermanos, esto es muy importante, sí, porque como he mencionado, en la mayoría de las iglesias no se cumplen los requisitos ni para pastores ni para diáconos, y para colmo, se inventan nuevos oficios, los cuales Dios no ha revelado en su palabra, los cuales Dios no nos ha instruido. Pero claramente aquí Pablo menciona estos dos oficios. Estos dos oficios son cosas que nosotros sí vamos a reconocer. ¿Cuáles son estos dos? Son pastores y diáconos, ¿sí? Lo primero, hermanos, que vamos a tocar, y como ya les he adelantado, vamos a ver, hermanos, el tema de los pastores. He escuchado que el apóstol Pablo comienza diciendo, capítulo 3, versículo 1 de esta epístola. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, aquí, hermanos, voy a comenzar aclarando este concepto del obispo, del obispado. Lamentablemente, por si acaso, también hay muchas iglesias y líneas teológicas respecto a la iglesia que han dividido también el liderazgo en estos tres. Hay obispos, hay presbíteros muchas veces o ancianos y hay pastores. En algunas iglesias, por si acaso, hermanos, hay esa división de tres oficios distintos. Los obispos muchas veces son hombres como podemos reconocerlos en la iglesia católica o como también la iglesia anglicana tiene, los cuales tienen una autoridad y un poder sobre varias iglesias, ¿sí? Los ancianos en muchas iglesias o presbíteros son simplemente hombres que tienen madurez o tienen bastante antigüedad dentro de la iglesia. Y los pastores en muchos lugares son los que se encargan de predicar en algunas iglesias. Pero hermanos, por si acaso nosotros no creemos en esa división. Cuando Pablo utiliza acá, hermanos, el título de obispo, se está refiriendo al pastor o al anciano también. En el Nuevo Testamento, tanto el título de obispo, de presbítero, anciano o pastor se utilizan como de manera intercambiable para una misma persona. Ahora, para que ustedes entiendan esto, hermanos, les voy a rogar que vayan conmigo a Hechos capítulo 20. Porque el mismo apóstol Pablo, hermanos, en Hechos capítulo 20, va a utilizar estos tres términos, va a utilizar estos tres conceptos, va a utilizar el concepto de obispo, va a utilizar el concepto de anciano, va a utilizar el concepto de pastor para referirse a un mismo oficio. Ahora, en un momento, hermanos, les voy a explicar por qué es que a los pastores se los presenta en el Nuevo Testamento como obispos, ancianos o pastores. En un momento les voy a explicar esto. Pero lo primero que quiero mostrarles es de que estos tres oficios, estos tres términos o estos tres conceptos en el Nuevo Testamento se aplican para una misma persona. ¿Sí? Para una misma persona. Aquel que es pastor dentro de la iglesia también es anciano, aquel que es anciano dentro de la iglesia también es obispo. Escuchan lo que Pablo va a decir en Hechos capítulo 20, versículo 17. Escucha lo que el apóstol Pablo dice acá. Déjenme darles un poco el contexto, ¿sí? Pablo quiere reunirse con los hermanos y específicamente los líderes de la iglesia de Éfeso. Pablo había pasado 3 años en Éfeso enseñando, conociendo a los hermanos, pasando tiempo con ellos, enseñándoles todo el consejo de Dios, como él mismo va a decir en este capítulo. Y Pablo sabe de que por los viajes que va a realizar y por las circunstancias de su ministerio, ya no los va a volver a ver. Ya no va a poder volver a pasar a Éfeso, a estar con ellos. Y entonces el apóstol Pablo, hermanos, quiere reunirse con el liderazgo de la iglesia de Éfeso. Y escucha cómo Pablo se va a referir a ellos en el capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, escucha esto, a los ancianos de la iglesia. ¿Cómo es que Pablo ahí le llama al liderazgo de la iglesia? Le llama ancianos, en el griego presbúteros, que es una palabra que se utiliza también en el Nuevo Testamento para los pastores, como vamos a ver el día de hoy. Entonces Pablo dice que llama desde Mileto a los ancianos de Éfeso, ¿sí?
Ahora, escucha, una vez que llegan estos ancianos a reunirse con el apóstol Pablo, escucha lo que les va a decir en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor. En este versículo, hermanos, Pablo, hablándole a los ancianos, les dice, Dios a ustedes los ha puesto como obispos. Esa es la palabra que se utiliza en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, que acabamos de leer. La palabra obispo significa, episcopo significa supervisor. En un momento vamos a hablar un poco más de eso. Pero Pablo, escucha, a estos ancianos de Éfeso se refiere a ellos también como obispos. Y aparte aquí, si ustedes leen bien, van a encontrar de que también los trata como pastores. ¿Por qué? Porque Pablo les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Pablo los está tratando como personas las cuales iban a tener el oficio de guiar a las ovejas, de cuidar, proteger, alimentar a las ovejas. Eso claramente, hermanos, es el ministerio o es el servicio que tiene un pastor dentro de la iglesia. Si eso no es suficiente, el apóstol Pablo les va a decir en este versículo en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Esta palabra apacentar, hermanos, tiene que ver con el oficio de pastor. Tiene que ver con el oficio de pastor. Es así, hermanos, que nosotros reconocemos en el Nuevo Testamento de que por si acaso cuando se utiliza esta palabra obispo, anciano o pastores, se refiere a una misma persona. O a varias personas puede ser, está bien. Pero el pastor es anciano, el anciano es obispo, el obispo es anciano y pastor. Estos, hermanos, son conceptos que se utilizan de manera intercambiable para referirse a una misma persona que está ocupando un liderazgo dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué pero el Nuevo Testamento utiliza estos tres conceptos, obispo, anciano y pastor? Sinceramente, creo que cuando uno estudia a profundidad estos tres conceptos, hay muchas cosas que podríamos aprender, pero especialmente quisiera hacerles notar tres. El obispo, hermano, la palabra episcopos en el griego, tiene que ver con supervisor. Es alguien que va a estar, hermano, supervisando todo lo que sucede dentro de la iglesia. Los pastores, hermanos, hacemos eso. Tenemos que estar pendientes de todo lo que sucede dentro de la iglesia. Ahora, hermanos, no somos policías atrás de cada hermano dentro de la iglesia, obviamente que no, pero estamos supervisando, hermanos, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, qué es lo que se enseña, cómo se está llevando la iglesia, cómo está la congregación, los miembros, la enseñanza, etc. Ese es un trabajo que nosotros tenemos. Estamos en guardia también, como los pastores, que también debían supervisar que las ovejas estén protegidas de los ladrones y de los lobos. Los pastores también estamos supervisando eso dentro de la iglesia, de que la pureza, la sanidad de nuestra doctrina se mantenga. Ahora, también se utiliza para nosotros la palabra ancianos, como hemos mencionado. Esta palabra ancianos, hermanos, si bien puede tener varias connotaciones, creo que la más importante es esta. Somos personas las cuales tenemos experiencia en la vida cristiana de tal forma que podemos ser ejemplo para otros. La palabra anciano, hermano, y esto es importante porque más adelante vamos a ver de que el mismo apóstol Pablo va a decir de que un pastor no puede ser un neófito. ¿Por qué? Porque, hermano, a los pastores se nos llama ancianos. Y eso no tiene que ver porque tengamos canas o porque seamos avanzados en edad. Por si acaso Timoteo tenía aproximadamente 35 años cuando Pablo escribió esta carta. Para mucha gente era muy joven, pero podía ser anciano. ¿Por qué podía ser anciano, hermanos? Porque la palabra anciano tiene más esta connotación cuando hablamos de los pastores. Alguien que tiene experiencia, alguien que tiene madurez en la fe, alguien que va a poder ser ejemplo para los demás. Es por eso que el autor de Hebreos nos va a decir, Hebreos capítulo 3, versículo 7, versículo 17, que nos sujetemos a nuestros pastores y que sigamos su ejemplo, que conozcamos su vida y entonces los veamos como un modelo a seguir y que copiemos aquello que debamos copiar. Y eso, hermanos, es algo que tiene que ver con eso. Una persona que es anciano tiene que ver con una persona que tiene experiencia, que tiene madurez, que tiene más recorrido en la vida cristiana de tal forma que pueda ser ejemplo para los demás. Ahora, el concepto de pastor, obviamente ya he mencionado algunas características que tiene. El pastor alimenta, el pastor protege, el pastor guía, ¿sí? Esos son conceptos que se utilizan o que están involucrados íntimamente con el tema de ser pastor.
Ahora, hermanos, por si acaso, para nosotros, cuando leemos esto en 1 Timoteo capítulo 3, no estamos pensando en que nuestra iglesia va a tener ahora otro tipo de liderazgo sobre los pastores, sino nosotros reconocemos de que cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra obispo o obispado, se está refiriendo a lo mismo que pastor y anciano, por si acaso. Esa es la interpretación que nosotros tenemos de este oficio. Ahora, en segundo lugar, hermanos, quiero tocar con ustedes la necesidad, y vamos a ir poco a poco. Tal vez el día de hoy, hermanos, no nos va a alcanzar para el tiempo para avanzar en todo lo que quisiéramos, pero quiero hacerles notar, hermanos, la necesidad que la iglesia tiene de una pluralidad de pastores o de ancianos. Esto, lamentablemente, también es una mala práctica que hay en muchas iglesias. Ahora, voy a ser equilibrado, sí, especialmente también con nuestra iglesia. Por el momento en nuestra iglesia yo soy el único pastor. Pero hermanos, se puede dar esta situación, ¿sí? De que hay iglesias las cuales tengan un único pastor por un periodo de tiempo. Hay muchas circunstancias por las cuales puede pasar eso, ¿sí? Pero lo que no puede suceder, hermano, es de que la iglesia esté completamente tranquila cuando esto sucede. La iglesia, como Jesucristo mismo nos ha mandado, debe estar constantemente orando para que Dios nos dé más hombres para su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y este tema de la pluralidad de ancianos, hermano, es algo que Pablo también, hermanos, nos enseña en este pasaje. ¿Cómo es que inferimos esto de este pasaje? ¿Cómo es que nosotros entendemos de que la iglesia necesita varios pastores o ancianos dentro de la iglesia? Hermanos, Timoteo ya estaba en la iglesia de Éfeso, ¿o no? Ya estaba en la iglesia de Éfeso. Y hermanos, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, si alguien más quiere ser pastor, escucha, Pablo no le va a decir esto a Timoteo. Dile, abrite tu propia iglesia, yo ya soy pastor aquí, ¿sí? Pablo no le dice eso a Timoteo. Pablo le dice, y Timoteo ya estaba de líder en la iglesia de Éfeso, como acabamos de leer en Hechos, ya tenía pastores, ya tenía ancianos. Pero Pablo le dice a Timoteo, si hay alguien más que desee ser pastor o desee ser anciano, buena obra desea. Bien, porque la iglesia, hermanos, necesita pluralidad de pastores, necesita varios hombres. Ahora, como ya he mencionado, hermanos, lamentablemente esta es una muy mala práctica, por si acaso, que muchas iglesias tienen. Hombres que quieren ocupar el rol de pastor y no permiten que nadie más ocupe ese rol. O a veces hay hombres, como en la iglesia y otros lugares, en los cuales se sabe que hay uno que manda absolutamente sobre todos y luego tienen pastores ahí abajo, sí, que solamente son más o menos como sus títeres, que ellos los manejan como ellos quieren. Esto, hermanos, no es el concepto del Nuevo Testamento, por si acaso, para el rol de los pastores. Cuando hay varios pastores dentro de la iglesia, hermanos, cada uno tiene la misma autoridad. Ahora, tenemos que tener cuidado también con esto. Estoy diciendo que cada uno tiene la misma autoridad. Por si acaso, no estoy diciendo que cada uno tiene la misma influencia o las mismas capacidades. Eso es distinto. Dentro de los 12 apóstoles, por ejemplo, que Jesucristo escogió, ustedes van a encontrar de que había algunos apóstoles que tenían algunas capacidades especiales sobre los demás. ¿Hay algún motivo, hermanos, por el cual la primera predicación en el libro de Hechos, escucha, en el capítulo 2 del libro de Hechos, todos los apóstoles probablemente estaban enseñando? Pero ¿de quién es que se nos da la predicación? De Pedro, es de la cual se nos da escrita. Pedro, hermanos, si ustedes leen los evangelios y el libro de Hechos, van a encontrar de que tenía un liderazgo especial, incluso sobre los demás. Eso no significaba que los otros eran sus pastores ayudantes o sus apóstoles asistentes y Pedro era la cabeza y el papa, como dicen los católicos. No significa eso. Pedro mismo va a decir en 1 Pedro capítulo 5 de que él es un anciano más entre otros. Pero esto sí, hermanos, es importante. La pluralidad de pastores es necesaria dentro de la iglesia. Cuando tengamos pluralidad de pastores, cada pastor tiene la misma autoridad, pero debemos nosotros saber reconocer de que no todos los pastores van a tener la misma influencia o las mismas capacidades. El mismo apóstol Pablo, por si acaso, nos va a decir eso en esta epístola. Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Escucha lo que el apóstol Pablo nos va a decir. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora escucha esto. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El apóstol Pablo, hermanos, reconoce
de que dentro de una pluralidad de ancianos en la iglesia, sí se puede dar, hermanos, de que entre los pastores, que bien todos tenemos la misma autoridad, tenemos diferentes labores, tenemos diferentes capacidades. No todos tenemos que hacer lo mismo, por si acaso, sino que según nuestras capacidades, según nuestros dones, la iglesia y el liderazgo de la iglesia debe decidir quién ocupa o quién ocupa diferentes roles, diferentes labores dentro de la iglesia, según las necesidades y los dones que Dios nos haya dado. Eso, hermanos, es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando no entendemos esto, hermanos, también la iglesia se vuelve una pelea de poderes, por si acaso. Como si hubiera un pastor principal y todos quieren llegar a ser el pastor principal. No. Cuando tenemos pluralidad de pastores, todos somos pastores, tenemos la misma autoridad, pero con humildad y con sabiduría y con prudencia y con cordura, como Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, tenemos que analizar qué tipos de dones tenemos. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas capacidades. Un ejemplo más, déjenme darles acerca de los apóstoles en el Nuevo Testamento. El mismo apóstol Pedro, hermanos, va a reconocer, por ejemplo, de que Pablo tenía capacidades especiales. El apóstol Pedro va a decir, 2 Pedro capítulo 3, el hermano Pablo, él ha escrito cosas las cuales, wow, deberían leerlas, deberían estudiarlas. ¿Cuántas epístolas escribió Pedro? 2. ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? Por lo menos 12. Y esto, hermanos, no es porque Pablo tenía una autoridad superior a Pedro. Simplemente tenían diferentes capacidades, diferentes dones. No todos, por si acaso, por más de que seamos pares y tengamos la misma autoridad, significa que hagamos lo mismo. Pero lo que sí está claro, hechas estas aclaraciones, hermanos, es de que la iglesia necesita pluralidad de pastores. Puede haber un periodo, una temporada, está bien, en la cual una iglesia tenga un solo pastor por diferentes circunstancias, pero la iglesia, hermanos, siempre debe trabajar porque haya más pastores. En nuestra iglesia, hermanos, no es por nada que tenemos un entrenamiento pastoral casi todos los martes desde hace muchos años, y es porque queremos más pastores, ¿sí? Normalmente, por si acaso, los falsos maestros son los que quieren ser los únicos. Normalmente los falsos maestros y hombres que están pervirtiendo la doctrina o hombres que no están siguiendo la palabra de Dios fielmente son los que quieren ser los únicos a toda costa y se creen dueños de la iglesia. Como ya hemos visto, hermanos, el único dueño de la iglesia es Dios, porque Él entregó a su Hijo para que sea su iglesia. Y hermanos, claramente en este pasaje encontramos de que la iglesia, por más de que ya tenía a Timoteo, la iglesia de Éfeso, por más de que ya tenía otros ancianos, si había hombres los cuales querían ser pastores, Pablo le va a decir a Timoteo, bien, buena obra desean. Ahora, ¿van a ser pastores inmediatamente? No, obviamente que no. Vamos a hablar en un momento acerca de los requisitos, pero quiero darles algunos detalles más sobre el versículo 1, ¿sí? Como les dije, hermanos, esto es estudio de 1 Timoteo 3, vamos a ir viéndolo poco a poco en los siguientes meses, es necesario que lo vayamos viendo con detenimiento, así que no nos vamos a apurar en ninguna de estas secciones, ¿sí? Escucha una vez más el capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, ya hemos identificado la pluralidad de pastores, ya hemos identificado qué significa esto de ser obispo, cómo está relacionado con ser pastor y anciano, ahora escucha pero lo que Pablo dice. Buena obra desea. Hermanos, aquí el apóstol Pablo en este pasaje va a utilizar estas dos palabras, anhela y desea. Esto es importante. Dentro de la iglesia, hermanos, no se fuerza a nadie a ser pastor. Escucha bien, hermanos, ¿sí? No se fuerza a nadie. Si tenemos que forzar a alguien a ser pastor, hermano, esa persona no debería ser pastor, ¿sí? Esa persona no debería ser tomada en cuenta. Porque el apóstol Pablo, hermanos, aquí nos está presentando de que para tomar en cuenta a alguien, para evaluarlo según los requisitos que él nos va a dar para el oficio de pastor, este es un hombre, escucha, que anhela, que desea el obispado. Este es un hombre, hermano, que realmente tiene mucho deseo de poder cumplir este rol, de poder trabajar para el Señor de esta manera. Y Pablo, como he mencionado, hermanos, utiliza estas dos palabras, anhelar y desear. Cuando tú estudias estas dos palabras en el idioma original, vas a encontrar de que tienen algunas diferencias, por si acaso, y son importantes las diferencias que Pablo probablemente quiere que tú y yo conozcamos. La palabra anhelar normalmente
se lo utilizaba, hermanos, para alguien que de manera externa demuestre ese anhelo. Alguien que de manera externa va a buscar y va a pedir. Y tú ves eso, ¿sí? Tú vas a ver hermanos que solos, ¿sí? Quieren enseñar y quieren ayudar a los hermanos a aprender más la escritura y están preparándose y están metiéndose a diferentes estudios, diferentes entrenamientos, porque se nota que externamente quieren. Están buscando y están mostrando a las personas de quiero ser pastor, ¿sí? Tengo ese deseo. No hay por qué ocultarlo, ¿sí? Un hombre que está llamado por Dios va a sentir ese anhelo. Y esto es importante porque, hermanos, el pastorado es un llamado del Señor. Y esto es bien interesante porque cuando tú lo entiendes como un llamado, escucha, yo muchas veces lo comparo, aunque tiene sus diferencias, con el llamado a la salvación. Cuando Dios nos llama a la salvación, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Deseamos ir a Cristo, ¿sí? Y de manera externa ponemos nuestra fe en Cristo y confesamos a Cristo como nuestro Señor y no nos avergonzamos de decir, Cristo es mi Salvador y quiero seguirlo. Eso es lo que nos pasa cuando Dios nos llama, ¿sí? Y hermano, cuando Dios llama a alguien al pastorado pasa algo parecido. Esta persona de manera externa va a mostrar, yo quiero, ¿sí? Aparte, pero también, el apóstol Pablo luego utiliza la palabra desear, que es la palabra epitumía. Esta palabra epitumía, hermanos, tiene más que ver con un deseo interno de la persona. O sea, externamente está demostrando ese deseo, e internamente, hermano, hay un deseo muy, muy fuerte de que quiere ser pastor, desea cumplir este rol, desea ejercer esta labor, desea esforzarse. Es algo, ahora, esto obviamente de manera interna nosotros no lo podemos ver. Pero aquellos, por si acaso, que quieran ser pastores, deben reconocer eso también en ustedes. Aquellos que deseen, que quieran ocupar esta labor dentro de la iglesia, debe haber eso. Debe haber un deseo interno, el cual es como si tuviéramos una obligación. Cuando tú estudias, por ejemplo, al apóstol Pablo, vas a encontrar eso, de que él tenía un deseo interno muy fuerte que se demostraba externamente. Déjenme mostrarles algunos pasajes. Romanos 1, versículo 14, por ejemplo. El apóstol Pablo, cuando habla de predicar el evangelio, escucha cómo lo va a presentar el apóstol Pablo. A griegos y a no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. El apóstol Pablo, hermanos, va a decir, yo es como si tuviera una deuda. Yo necesito, es mi obligación predicar, enseñar. Es una deuda que tengo, no es una carga solamente que se me haya impuesto, no es como que alguien me está obligando y jalando para hacer esto, no. Yo lo siento como una deuda que tengo que cumplir. Por eso el apóstol Pablo va a decir, 1 Corintios 9, versículo 16, ay de mí si no predico el evangelio. Y este detalle, hermanos, es muy importante también por algo más que la escritura nos presenta. Cuando no quiero hoy día irme a ese pasaje ahora, pero en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando se nos habla de nuestro Señor Jesucristo, hay un pasaje que es el que más se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Sí, este es Salmo 110. En Salmo 110 es un salmo mesiánico donde se nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como nuestro Rey, como aquel que es el Hijo de Dios. Y en ese salmo, hermano, escucha lo que se dice en el versículo 3. En el versículo 3 se dice de que su pueblo se le va a ofrecer voluntariamente. Y hermanos, esto por si acaso se aplica para todos los cristianos. Todos los cristianos, todos aquellos que le pertenecemos a Cristo, voluntariamente queremos servirle, voluntariamente queremos seguirle. No nos tienen que obligar, como Dios dice en Salmo 32, no sean como un burro, un asno que hay que jalarlo y jalarlo, ¿sí? No sean así. El pueblo de Dios, cuando conoce a Cristo, entendemos lo que es lo que ha hecho por nosotros, queremos voluntariamente servirle, seguirle. No necesitamos que se nos fuerce, que se nos obligue, que se nos manipule, que se nos soborne. No necesitamos eso. Y hermanos, obviamente esto se tiene que reconocer primariamente en los pastores. Los pastores, hermanos, este deseo de ser pastor, este anhelo de ser pastor es algo que nos guía a entregarnos voluntariamente a Dios. Yo quiero servirte de esta manera, voy a prepararme, voy a hacerlo, voy a instruirme y voy a hacer lo que tú me mandes para cumplir esta gran obra a la cual tú me estás llamando.
Y es algo, hermanos, voluntario. En nuestra iglesia, hermanos, nunca debemos obligar a nadie a ser pastor. Si hay alguien que tiene dudas, que dice, sabes, sí, pero no, pero sí, pero no, muy probable simplemente tenemos que decir a esa persona, sabes, hermano, no reconocemos que Dios te esté llamando a esto. Y ya está, sí, ya está. Porque, hermano, esta labor, como ahora les voy a explicar, no es cualquier labor. Pablo aquí la va a presentar, hermanos, como una buena obra. Ahora, hay varias cosas que hablar respecto a eso, hermanos. Primero, es buena. Es una labor, hermanos, muy especial. Ahora, no quiero por si acaso despreciar las demás labores. Yo creo, hermanos, de que Dios tiene un llamado especial para cada persona, tanto para el servicio de la iglesia como fuera de la iglesia también. Dios te puede haber llamado a ser arquitecto o médico o abogado o te puede haber dado cualquiera de esos oficios y hermano, también es un llamado de Dios, son capacidades que Dios te da para servirle donde estés, ¿sí? Esto es importante porque algunas personas también creen que el único servicio que se le puede dar a Dios es ser pastor. No, yo le puedo servir a Dios siendo lo que Dios me haya llamado a hacer en esta sociedad, en este mundo, en esta vida. Pero hermano, la verdad es de que ser pastor es un oficio muy especial. Es una buena obra. Y esta buena obra, hermanos, hace referencia de que es un oficio muy especial. Literalmente, hermanos, nosotros estamos llamados a imitar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro buen pastor, a cuidar las ovejas por las cuales Cristo ha muerto. Hermano, esta es una labor muy importante de mucha responsabilidad. No estamos hablando, hermano, de cualquier tipo de obra. Vamos a tener que guiar, enseñar, proteger, alimentar al pueblo por el cual Cristo ha dado su vida, hermanos. Esta obra, hermanos, no va a ser cualquier obra. Y por eso el apóstol Pablo la presenta como una buena y luego utiliza esta palabra obra. La palabra obra, hermanos, significa de que es algo que va a requerir mucho trabajo y mucho esfuerzo. Lamentablemente, hermanos, en nuestra época muchos cristianos no saben esto, ¿sí? Piensan que los pastores predican 1 hora el domingo y ya está. Y les soy sincero, hay muchos hombres que hacen eso solamente, ¿sí? Y ni siquiera lo hacen bien, porque si por lo menos predicaron 1 hora el domingo bien, ya, por lo menos sería un gran trabajo, sinceramente. Pero hay muchos hombres, hermano, que no estudian en la semana, no se preparan en la semana y el domingo vienen a charlarte y a enseñarte lo que se les ocurre ese momento. Eso, hermanos, entiendo que hay muchos hombres así, que utilizan el pastorado literalmente para dedicarse a una vida de vagancia. Eso, hermanos, por si acaso los descalifica completamente, como vamos a ver más adelante y ya en este momento, porque esta es una obra que se tiene que hacer. Pero el ministerio pastoral, hermanos, por si acaso, es algo que requiere muchísimo esfuerzo. Mucho esfuerzo. Yo personalmente varias veces les he mencionado esto, hermanos, preparar una exposición bíblica como la que estamos haciendo ahora. ¿Cuánto tiempo crees que toma de estudio en la semana? Hermanos, normalmente toma entre un rango de 10 a 20 horas semanales para preparar un estudio expositivo y estudiar el pasaje a profundidad y poder organizarlo y venir y enseñarles, ¿sí? Hermanos, yo como pastor, por ejemplo, ha habido semanas en las que he tenido que enseñar 6 veces por semana. 6 veces por semana, eso es casi una prédica por día. ¿Cuánto, hermano, trabajo crees que me requiere hacer eso? ¿Sí? No es simplemente de que en 1 hora te sientas y ya tienes todo hecho y luego enseñas lo que te salga ese momento. No es así, hermanos. Por eso el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, tú esfuérzate por presentarte delante de Dios como hombre aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, que divide precisamente la palabra de Dios. Eso, hermanos, es complicado, no es sencillo. No es algo fácil. Aparte de eso, los pastores tenemos que estar involucrados en la administración, en las visitas, en la consejería semanal que tenemos con diferentes personas. Hermanos, tenemos que guiar, organizar, supervisar, orar, estudiar, escribir, predicar. Hermanos, los pastores somos los que estamos en la primera fila de la batalla para pelear cuando hay que pelear algo. Esa, hermanos, por si acaso, es una realidad que muchos cristianos no entienden. Pero cuando un pastor realmente cumple su ministerio, hermanos, nosotros somos los que estamos ahí en la primera fila de la batalla,
recibiendo los ataques, recibiendo los insultos, recibiendo todo lo que el mundo quiere dar contra la iglesia cristiana. Normalmente a los primeros que ataca es a nosotros. Nosotros, hermanos, somos los que tenemos que enfrentarnos con los lobos. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo, ¿sí? Y hermanos, eso requiere mucho esfuerzo, eso requiere mucho coraje, eso requiere mucha valentía, eso requiere mucho trabajo. Escucha lo que Pablo le va a decir a Timoteo, y esto es muy importante porque para ver frutos en la iglesia, hermanos, no sé, a veces es triste, pero hay muchos hermanos que no valoran esto. Hermanos, para ver frutos en una iglesia en la cual está creciendo, se está teniendo membresía, hay personas llegando al evangelio, los hermanos están creciendo en la fe, están siendo santificados, se está entrenando nuevos varones dentro de la iglesia, se está haciendo lo que Dios nos manda. Hermanos, esto requiere mucho trabajo. Escucha lo que el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, 2 Timoteo 2, versículo 6. Es más, voy a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Porque escucha cómo Pablo va a representar la labor del pastor dentro de la iglesia. Y escucha, hermanos, con qué lo va a comparar. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora escucha esto. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermano, esto es muy importante. El pastorado para el apóstol Pablo, hermanos, es comparable a ser un soldado. ¿Quién de acá? Y un soldado, hermanos, por si acaso, no en tiempos de paz, en tiempos de guerra. En tiempos de paz, yo sé, hermanos, que los soldados están muchas veces, no tienen tantas ocupaciones, pero la Biblia, hermanos, presenta la vida cristiana como una batalla, como una guerra constante por la cual tenemos que ponernos la armadura del Espíritu todos los días, todo el tiempo, ¿sí? Y el apóstol Pablo va a presentarle a Timoteo y le va a decir, sabes, tú eres pastor, tú eres un maestro dentro de la iglesia, bueno, tienes que ser como un soldado. Hermanos, ¿quién podría decir acá que la labor de un soldado en medio de la guerra es fácil? No requiere esfuerzo, no requiere realmente mucha diligencia, no tiene mucha responsabilidad. ¿Quién podría decir eso? Y Pablo compara por si acaso el pastorado con eso. Si no es suficiente eso, escucha lo que Pablo va a decir en el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El apóstol Pablo va a comparar, hermanos, el pastorado con el oficio o con la labor que tenían los atletas. Hermanos, en aquella época, como en nuestra época, habían diferentes juegos olímpicos, como van a ver en nuestro tiempo, creo, el siguiente mes, creo que van a ver los Juegos Olímpicos en París. Y hermanos, cuando tú conoces la vida de los atletas, gracias a Dios yo algún momento pude ver esto de cerca con un hermano mayor que tengo. Y hermanos, es una labor muy fuerte. Tienes que entrenarte, tienes que sacrificarte, literalmente. Y en la época del apóstol Pablo, al hablar de los atletas, él sabía de qué estaba hablando. Timoteo, que tenía cierta influencia griega, porque su padre era griego, él sabía que los griegos estaban obsesionados muchas veces con el deporte. Y hermanos, Timoteo conocía que había personas las cuales desde que se levantaban hasta que se acostaban, todo se trataba acerca de esforzarse, acerca de entrenar, acerca de sacrificarse, de privarse de ciertas cosas, de privarse de ciertas comodidades que otros tenían, de privarse de ciertos alimentos. ¿Por qué? Todo por competir en una carrera, hermanos. Y esa era una labor muy, muy fuerte. Y Pablo, como te menciono, compara la labor del pastor así, con alguien que es como un soldado, con alguien que es como un atleta. Y ahora escucha lo que va a decir versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pablo también va a comparar el oficio de pastor con un labrador. Hermano, estudia cómo eran los labradores de aquellas épocas, ¿sí? No era como en nuestra época que muchas personas que trabajan la tierra, hermanos, ya tienen maquinaria pesada con la cual pueden hacerlo, aunque hacerlo de esa manera igual es un trabajo sumamente pesado. Pero hermanos, eran personas que literalmente tenían que trabajar en la tierra y requería mucho esfuerzo y mucho sudor, y era un trabajo, hermanos, muchas veces de sol a sol, como le decimos comúnmente, y era un trabajo que requería mucha fuerza y mucha dedicación. Y escucha, Pablo le dice a Timoteo, ¿quieres ver frutos? Pues así vas a tener que trabajar. Vas a tener que sufrir como un soldado, vas a tener que entrenarte y sacrificarte como un atleta, como un luchador, como un atleta, y vas a tener que trabajar hasta el cansancio como un labrador.
Y hermanos, la verdad es de que cuando un pastor quiere cumplir su rol de manera correcta, hermanos, eso es lo que requiere esto. Es un trabajo muy, muy cansador y que requiere mucho esfuerzo. Ustedes pueden preguntarle a mi esposa, hermanos, no me quiero poner específicamente como como el ejemplo ideal, porque sinceramente ha habido hombres en la historia que trabajan muchísimo más que nosotros. Pero hermanos, hay días que mi esposa sabe, estoy trabajando desde las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, desayuno, tengo un tiempo para almorzar y luego estoy desde las 3 de la tarde y vuelvo a mi casa a las 10 de la noche. Y es así, varios días de la semana. Y hermanos, el trabajo del pastorado, por si acaso, es así. Es por eso, hermanos, que Pablo le dice aquí a Timoteo, ¿sabes? El que anhela, el que desea esto. Y la persona que quiera ser pastor, escucha, tiene que tener este anhelo por trabajar, ¿sí? Por trabajar. Es alguien, hermanos, que realmente para excusarse de no hacer algo va a tener que tener una buena excusa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermano, el pastor quiere trabajar, quiere esforzarse. Los pastores que estamos dedicados realmente a este ministerio, como Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, estamos firmes, constantes e incluso siempre estamos buscando qué más podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Ahora, más adelante, hermanos, vamos a hablar de la familia, ¿sí? Porque cuidado, los pastores tampoco tienen que, por la obra de la iglesia, descuidar a su familia. En ningún momento, vamos a hablar de eso más adelante. Pero hermanos, de entrada tenemos que saber esto. Esta va a ser una labor sumamente esforzada. Y aquellos hombres que quieran ocupar ese rol dentro de nuestra iglesia deben tener esto en mente. Y la iglesia, hermanos, debe reconocer que sean hombres que van a estar dispuestos a esforzarse, dispuestos a trabajar hasta el cansancio. Hermanos, dentro de la iglesia no queremos asalariados. Gente que, como sabemos, en muchos trabajos, lamentablemente, solo quieren cumplir, marcar la tarjeta, tener su salario y ya está. Hermanos, el pastorado siempre va a requerir más. El pastorado literalmente, hermanos, siempre va a requerir más. Y aquellos que quieran ser pastores, les animo a estudiar la vida de hombres que realmente han cumplido este ministerio, hermanos, de manera plena. Un hombre que a mí me ayudó mucho a comprender el esfuerzo que requiere el pastorado es Calvino. Mucha gente, yo sé, hermanos, que cuando mencionamos el nombre de Calvino, aunque vamos a estudiar de él en algunos meses, porque vamos a tener una conferencia sobre la Reforma, muchos sinceramente lo atacan y lo descartan porque no lo conocen, ¿sí? Ahora, Calvino no era un hombre perfecto, por si acaso. Pero, hermanos, era un hombre que enfermo, perdiendo literalmente a su esposa y a sus hijos, y pasando enfermedades constantes, porque toda la vida Calvino fue un hombre enfermizo y muy débil. Era un hombre, hermanos, que predicaba. Literalmente hay una carta que Calvino escribe y él dice, sabes, este mes he estado medio flojito, dice Calvino, estoy diciendo nuestras palabras, ¿sí? Y luego los historiadores se pusieron a analizar y pusieron a estudiar qué pues hizo Calvino ese mes, qué hizo Calvino ese mes que estuvo tan flojo. Calvino en ese mes medio flojito, ¿sí? Había predicado por lo menos 20 veces. 20 veces, hermanos, estando enfermo, ¿sí? Eso significa, hermanos, de que se pasó 20 días en un mes enseñando, hermanos. Literalmente se conoce en la historia de que él enseñaba, hermanos, de lunes a viernes en las mañanas. A las 6 de la mañana muchas veces, cuando era invierno, si no me equivoco, comenzaba a las 7 de la mañana. Los domingos predicaba por lo menos 2 veces, ¿sí? Estamos hablando, hermanos, de predicación y enseñanza constante a pesar de las adversidades. Y en la historia del cristianismo te vas a encontrar con esto. En algún momento yo me puse a estudiar la vida de George Whitefield y para humillarnos más todavía, hermanos, este hombre predicaba 4 veces al día en muchas etapas de su ministerio. 4 veces al día, hermanos. En una época en la que no había micrófonos, no había transmisiones por Facebook, no había las comodidades que nosotros ahora tenemos, muchas veces al aire libre, ¿sí? 4 veces al día. Eso, hermanos, nos humilla y está bien que nos humilla a aquellos que somos pastores. ¿Por qué? Porque, hermanos, esta va a ser una labor muy esforzada. Y lo que debemos reconocer comenzando estas exposiciones en las que vamos a ver qué se requiere para ser pastores es eso.
Hombres que realmente estén mostrando este anhelo de manera externa, que tengan este deseo interno, el cual se pueda verificar porque están dispuestos, hermanos, a trabajar duro. El que quiera ser el primero entre ustedes, que dijo Cristo, sea el siervo de todos. Y eso, hermanos, va a suceder con aquellos que somos pastores. Vamos a estar dispuestos, hermanos, a trabajar hasta el cansancio, hermanos, por el llamado, por la labor que Dios nos ha dado. Vamos a quedarnos ahí, hermanos. Como les digo, vamos a ver cada 3 semanas, vamos a ir avanzando en este pasaje. Mi intención no es ir apresurado, sino ir viendo poco a poco cada detalle en este pasaje, para que como iglesia podamos traer a nuestra mente, aunque hemos estudiado ya esto en otra ocasión, pero podamos volver a repasar esto y profundizar incluso un poco más en algunas cosas, porque estamos en ese periodo, hermanos, en el que estamos evaluando a diferentes hermanos dentro de nuestra iglesia para el pastorado y para el diaconado. Y como iglesia vamos a tener que tomar decisiones en los siguientes meses, pero tenemos que hacerlo, hermanos, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice. Así que vamos a estar viendo estos pasajes cada 3 semanas. Vamos a ir avanzando en estos pasajes para ser guiados respecto a lo que Dios quiere para aquellos que quieran ser pastores o diáconos dentro de nuestra iglesia, ¿sí?